Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy les traigo un tema que, vaya, les aseguro que les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí nos encanta hablar de noticias del mundo del espectáculo, de chismes, de farándula. Y hoy no será la excepción. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que acaba de sacudir al mundo de las series turcas, una noticia que ha sido un auténtico bombazo. Un terremoto en el corazón de los fans. Y es que, como ya habrán leído en el título, la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos es sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El 26 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios, todo el mundo, literalmente se volcó con esta noticia. Ya se imaginan la locura, ¿verdad? Y créanme, yo también quedé impactada. Pero tranquilos que les voy a contar todo, absolutamente todo, con pelos y señales. Así que prepárense para el chismecito. Antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis, y por supuesto, los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con la noticia del momento. Para entender bien lo que pasó, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y recordar con cariño cómo comenzó todo. Ya saben, para muchos Can Yaman y Demet Özdemir no son solo dos actores famosos, son *Can y Demet*. La pareja soñada de la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en español. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. ¿Recuerdan esas miradas, esos roces, esas escenas que nos hacían suspirar? ¡Ay, por Dios! Parecía que la magia traspasaba la pantalla, que la conexión era real, tangible. Y claro, los fans, como es natural, empezaron a soñar con un romance fuera de la ficción. Los rumores no tardaron en surgir. Fotos, vídeos, mensajes sospechosos. Todo alimentaba las esperanzas de los seguidores. Y, ¿saben qué? Durante un tiempo parecía que había algo. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos y, lo más importante, transmitiendo una energía que, no sé, era difícil de ignorar. Pero como suele pasar en estas historias, la realidad es más compleja que la ficción. Si bien hubo momentos de cercanía, de complicidad, al parecer nunca hubo una confirmación oficial de romance. Y con el tiempo las cosas se enfriaron. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras, en sus proyectos personales. Demet, con su encanto y talento, siguió cosechando éxitos. Su carrera despegó a nivel internacional, participando en producciones de gran renombre y consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su estilo impecable y su carisma la convirtieron en una musa para muchas marcas, protagonizando campañas publicitarias que inundaban las pantallas y las revistas de moda. Su vida personal, aunque discreta, también generaba interés, con esporádicos rumores de romances que rápidamente eran desmentidos o confirmados, alimentando la curiosidad del público y de los medios. Can, por su parte, con su físico impactante y su magnetismo, se convirtió en una estrella internacional, superando fronteras y conquistando corazones en diferentes países. Su ascenso fue meteórico, protagonizando producciones que rompieron récords de audiencia y lo catapultaron a la fama global. Su presencia en eventos internacionales, sus portadas en revistas de prestigio y sus continuas colaboraciones con grandes marcas lo consolidaron como un ícono de la moda y el estilo de vida. Su vida personal también era objeto de escrutinio, con rumores de romances y encuentros que alimentaban la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Y así los caminos de Can y Demet se separaron. O eso parecía. La distancia física, la agenda apretada y la falta de proyectos en común parecían haber puesto punto final a cualquier posibilidad de reencuentro, al menos en el ámbito profesional. Sin embargo, en el corazón de los fans, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. La química entre ellos, la complicidad que irradiaban, el recuerdo de Pájaro Soñador, seguían vivos en la memoria colectiva, alimentando el deseo de un nuevo encuentro, de una reconciliación, de un final feliz fuera de la ficción. Y ahora, llegamos al 26 de agosto de 2025. La fecha que, sin que nadie lo esperara, revivió la ilusión de muchos fans. La noticia corrió como la pólvora, Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo.
¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Pues bien, la noticia, que causó revuelo mundial, no venía de una fuente cualquiera, sino de una boda. Sí, amigos, una boda. Y no cualquier boda, sino la de un amigo en común, una persona muy cercana a ambos, una figura clave en sus vidas y, por supuesto, ambos fueron invitados. La identidad de esta persona, que prefiero mantener en secreto por respeto a su privacidad, fue un enigma para los medios y los fans. La especulación corrió como la pólvora. ¿Quién era este afortunado / a que había logrado reunir a *Khan y Demet * en un mismo lugar? ¿Qué significaba esta reunión? ¿Sería el inicio de algo nuevo? La expectación era máxima. Todos querían verlos juntos, ver si aún quedaba esa chispa, esa conexión. Los flashes de las cámaras y las notificaciones de las redes sociales se multiplicaron, creando una atmósfera de anticipación y emoción. Y bueno, las imágenes no tardaron en llegar a las redes sociales. Y vaya que fueron impactantes. Fotos de ellos compartiendo risas, charlando animadamente e incluso bailando juntos. Imagínense la escena. La gente enloquecida, los medios en alerta y las redes sociales ardiendo. El hashtag #KhanYDemetForever se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, y los comentarios de los fans inundaron las plataformas digitales. Y lo más curioso de todo, es que en estas fotos y vídeos se veía, sin lugar a dudas, una cercanía, una complicidad, que recordaba mucho a los tiempos de Pájaro Soñador. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se buscaban en medio de la multitud. Todo parecía indicar que la conexión entre ellos seguía intacta, que la magia de la pantalla seguía viva. ¿Pero qué significaba esto? ¿Un reencuentro amistoso? ¿Un acercamiento romántico? ¿O simplemente la coincidencia de dos personas que por cosas del destino, tienen que estar en el mismo lugar? La duda, la incertidumbre y el misterio se apoderaron de la conversación. A partir de ahí, las especulaciones se dispararon. Los fans, como es natural, volvieron a soñar con una segunda oportunidad para la pareja. Se crearon miles de collages, vídeos, memes y edits que recordaban los mejores momentos de *Khan y Demet * en Pájaro Soñador, y que celebraban la posibilidad de un reencuentro romántico. Los medios se volcaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los expertos en lenguaje corporal y los especialistas en relaciones amorosas fueron invitados a programas de televisión para analizar las imágenes y dar su opinión sobre lo que estaba sucediendo. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos se centraron en la noticia, alimentando la curiosidad del público y generando debates apasionados. Y por supuesto, los propios protagonistas mantuvieron el silencio. Ni Khan ni Demet hicieron declaraciones oficiales al respecto. Ni una palabra. El hermetismo que mantuvieron solo sirvió para avivar la llama de la especulación y el morbo. ¿Qué estaban pensando? ¿Estaban sorprendidos por la repercusión? ¿Estaban planeando anunciar algo? ¿O simplemente querían mantener su privacidad y dejar que la situación se calmara? El silencio de ambos actores solo alimentó la intriga y la especulación. Los fans se dividieron en dos bandos, aquellos que creían en un posible romance y aquellos que preferían mantener la calma y respetar la privacidad de *Khan y Demet *. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se intercambiaban opiniones, teorías y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Lo cierto es que a día de hoy, la situación sigue siendo incierta. No sabemos qué pasó exactamente en esa boda, ni qué pasará en el futuro. No sabemos si *Khan y Demet * están juntos, si están saliendo, si son amigos o si simplemente son dos personas que por casualidad se encontraron en un evento social. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la noticia ha generado una oleada de emociones, de expectativas y de revuelo. La historia de *Khan y Demet * ha demostrado, una vez más, el poder que tienen las series turcas para conectar con el público y generar pasiones desenfrenadas. La boda, el reencuentro, el misterio, la especulación. Todo esto ha reactivado el interés en Pájaro Soñador, en los actores, en sus carreras y en sus vidas personales. Los fans han vuelto a ver la serie, han revivido los mejores momentos de *Khan y Demet * y han vuelto a soñar con un final feliz. Y es que, como siempre, el misterio es parte del encanto. ¿Volverán a estar juntos Khan y Demet? ¿Será el inicio de un nuevo romance? ¿O simplemente seguirán siendo amigos?
Solo el tiempo lo dirá. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier chismecito. La expectación es tanta que cada movimiento de *Can y de Met* es analizado al detalle. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus entrevistas. Todo es susceptible de ser interpretado y analizado. Los fans están buscando pistas, señales, indicios que les confirmen sus esperanzas. Los medios de comunicación no se quedan atrás. Los paparazzi persiguen a los actores, los periodistas intentan obtener declaraciones, y los programas de televisión dedican horas a analizar la situación. La historia de *Can y de Met* se ha convertido en un fenómeno mediático que trasciende las fronteras y que genera un gran interés a nivel internacional. Y en medio de todo este revuelo, los propios protagonistas parecen estar disfrutando del misterio. Ambos siguen adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Can Yaman, fiel a su estilo, ha participado en proyectos internacionales, ha protagonizado campañas publicitarias y ha mantenido su imagen de hombre misterioso y atractivo. Su presencia en eventos sociales y sus publicaciones en redes sociales generan expectación y alimentan la curiosidad de sus fans. Demet Özdemir, por su parte, sigue demostrando su talento y su versatilidad, participando en proyectos cinematográficos y televisivos. Su estilo, su elegancia y su carisma la han convertido en un referente para muchas mujeres. Su vida personal, aunque discreta, sigue generando interés y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Pero ¿qué es lo que hace que la historia de *Can y de Met* sea tan especial? ¿Por qué esta pareja, surgida de una serie turca, ha logrado conectar con el público de una manera tan profunda? La respuesta es compleja, pero hay varios factores que podrían explicar el fenómeno. En primer lugar, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Pájaro Soñador era innegable. Su complicidad, su conexión y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla cautivaron al público y generaron un gran interés en su relación fuera de la ficción. En segundo lugar, la historia de amor de *Can y de Met* es un reflejo de los sueños y las esperanzas de muchas personas. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su ambientación exótica, generó una gran identificación con el público y despertó la esperanza de un final feliz. En tercer lugar, el misterio y la incertidumbre que rodean la relación de *Can y de Met* han alimentado la curiosidad del público y han mantenido viva la llama de la esperanza. El hermetismo de los actores, las especulaciones de los medios y las expectativas de los fans han creado una historia que parece sacada de una novela romántica. Y por último, el poder de las redes sociales ha jugado un papel fundamental en la difusión de la noticia y en la creación de este fenómeno. Las plataformas digitales han permitido que los fans se conecten, compartan sus opiniones, creen contenido y sigan de cerca la historia de *Can y de Met*. Es increíble cómo una sola noticia puede desatar tantas emociones y generar tantas conversaciones, ¿verdad? Y es que al final, las historias de amor, de reencuentros, de segundas oportunidades, siempre nos fascinan. Nos hacen soñar, nos hacen creer en el destino, en la magia del amor. Y en este caso, la historia de Can y de Met, con todos sus altibajos, con todos sus misterios, nos ha regalado un nuevo capítulo. Un capítulo que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la amistad, sobre las segundas oportunidades. Y por supuesto sobre el poder de las series turcas para conectarnos con nuestras emociones más profundas. Así que, queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios, abajo del vídeo. No se corten. ¿Qué significa este reencuentro? ¿Es solo una amistad que se mantiene a pesar del tiempo y la distancia? ¿O hay algo más, una chispa que no se ha extinguido y que podría volver a encender la llama del amor? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son un misterio. Lo que sí es cierto es que la historia de Can y Demet ha tocado una fibra sensible en el corazón de sus fans. Su historia de amor en la pantalla, su química, su complicidad y su misterio han generado una conexión especial con el público. Y ahora, con este inesperado reencuentro, las esperanzas y los sueños de muchos se han renovado. ¿Qué depara el futuro para Can y Demet? ¿Se atreverán a dar una segunda oportunidad al amor? ¿O seguirán cada uno su camino,
dejando atrás el recuerdo de su historia. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto los fans seguirán soñando, especulando y debatiendo sobre el futuro de la pareja. La historia de Khan y Demet, con todos sus altibajos, con todos sus misterios, nos ha regalado un nuevo capítulo. Un capítulo que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la amistad, sobre las segundas oportunidades. Y por supuesto sobre el poder de las series turcas para conectarnos con nuestras emociones más profundas. Así que, queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Khan y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios, abajo del vídeo. No se corten. Y antes de despedirnos, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Por acompañarme en esta aventura, por compartir conmigo su tiempo y su entusiasmo. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que si les gustó este vídeo, por favor, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta la próxima.